Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de 30 minutos con Zaira. Y el día de hoy vamos a hablar justamente acerca de esta terrible noticia, pero que viene siendo la secuela de esta crónica de la impunidad, de la corrupción, esta crónica pues de la dictadura de Dina Boluarte en complicidad con el Congreso espurio que tenemos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del Tribunal Constitucional porque ya se ha convertido ya no en el garante, en el guardián de la Constitución, sino más bien el tribunal de la impunidad, ¿no? Y es que este mismo tribunal que liberó a Alberto Fujimori, que anuló la condena de Vladimir Cerrón, que le perdonó una deuda millonaria telefónica con una deuda de más de 4.000 millones de soles, pues hoy también blinda a Dina Boluarte y ordena suspender todas las investigaciones que tiene por corrupción, por abuso de poder y hasta por las muertes de las protestas. Recuerdan que a Pedro Castillo le negaron justamente el respeto de su inmunidad presidencial y permitieron incluso investigarlo y hasta acusarlo constitucionalmente. Sin embargo, pues con Dina ahora vemos que la consigna es simplemente Dina no se la toca, ¿no? Entonces, un tribunal constitucional de la impunidad, elegido a puerta cerrada, a dedo, con votos del Fujimorismo y de Perú Libre, pues hoy garantizan la impunidad de la dictadura y también para beneficiar a las grandes corporaciones, mientras el pueblo hoy sigue esperando justicia. Y bueno, seguir esperando mientras ellos continúen en las más altas esferas del poder. Bien dicho, entonces ahora vamos a empezar ya con el programa, no sin antes pedirles que compartan esta información que es muy importante que llegue a todas las partes del Perú, porque hacemos un trabajo exhaustivo con respecto a recordar, a poder evidenciar esta doble vara de la justicia, esta doble vara de los opinólogos, de los constitucionalistas que hoy vamos a demostrar, ¿no? Porque con Pedro Castillo todos los vejámenes posibles a la Constitución sí eran permitidos hasta el día de hoy, pero con Dina Boluarte pues se han transformado todos en sus guardaespaldas, ¿no? Le guardan las espaldas a Dina Boluarte, a esta mujer que ha causado el derramamiento de sangre de nuestro pueblo. Así que bueno, sin antes vamos a mencionar también, como es de costumbre, algunos comentarios. A ver, vamos a ver por acá algunos comentarios que tenemos de la última transmisión que hicimos. Por ejemplo, en este caso nos dice Esther Pozo: Zaira, hermosa peruana, al fin tengo la satisfacción de escuchar a alguien que con inteligencia, capacidad y sinceridad hace escuela. Muchas gracias, Esther. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. El pueblo, nuestro país, por años estuvo desinformado o mal informado y necesita a alguien que le hable así como lo haces. Es la segunda vez que te escucho. Haces bien, sobre todo a los jóvenes. Éxitos en tu trabajo, bienestar y buena salud para ti. Hasta pronto. Muchas gracias, Esther. Ahí vamos viendo también otro comentario. Juan Carrasco dice: Zaira, ojalá puedas estar en el próximo Congreso llevando la voz del pueblo. Queremos una nueva constitución, un nuevo sistema económico, soberano, nacionalista, dueños de nuestros recursos, industrializado y justicia social sin corrupción. Bueno, ese es el anhelo de todos nosotros, de tener pues un país con plena soberanía, ¿no? No como actualmente en un marco constitucional que justamente garantiza el latrocinio, el despojo y también el remate de nuestro país, ¿no? Porque como siempre lo repito, nuestras riquezas, que son muchas, no se renuevan, ¿no? Entonces son riquezas que se agotan y si no se aprovecha en favor del pueblo, pues simplemente es criminal, ¿no? Es una mentalidad egoísta, criminal, secuestradora, pues de aquellos grupos económicos que ponen a sus títeres a manera de políticos, pues para que simplemente legalicen el robo, el latrocinio y el despojo. Y bueno, vamos también a mencionar, porque es muy importante que no tan solo compartamos la información, sino también pues que nos apoyen con la membresía a este canal, y es por eso que les voy a enseñar cómo lo deben hacer. Así que nada, van a la página principal del canal de YouTube, ya saben, le dan en unirme y luego le dan en la opción que ustedes deseen contribuir a este canal. Lo pueden hacer a través de la membresía, que es una contribución mensual, ¿sí? Voluntario igualmente, pero muy importante para nosotros para continuar con esta labor. Bien dicho, entonces ahora vamos a entrar, ¿no? Más o menos ya viendo y desmenuzando cada parte de esta tragicomedia, se podría decir, porque realmente es inverosímil todas las cosas que hace esta derecha, esta oligarquía en el Perú,
con tal de defender lo indefendible, con tal de defender la injusticia, y que esto se vuelve incluso en la antesala, ¿no? De nuevos escenarios que no debieran volver a repetirse, porque ese es justamente el efecto directo de la impunidad, ¿no? Que se vuelven a repetir sucesos dramáticos, terribles, como lo estamos viviendo actualmente, con estas amnistías que le han dado a estos asesinos, que no tan solo ha sido diseñado por Keiko para beneficiar a los asesinos de antaño, sino que también ahora esto está sirviendo como un antecedente, por supuesto, terrible, negativo, eh, para que promuevan luego una amnistía. Seguramente lo van a hacer en este periodo de Dina Boluarte, es lo más seguro. Una amnistía también porque ya lo ha deslizado Rospigliosi, el mismo que impulsó esta ley de la amnistía promulgada por Boluarte. O sea, lo manda a hacer Keiko porque Rospigliosi es un payaso más de Keiko, ¿no? Un alfil más de Keiko. Y bueno, finalmente Dina Boluarte simplemente firma, ¿no? Y claro, ¿cuál ha sido la consigna? Tú nos apoyas en eso y también nosotros te vamos a apoyar para que amnistíes también a los militares y policías asesinos de las protestas de nuestros hermanos en estos últimos años, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo justamente que este Tribunal Constitucional, pues, lejos de garantizar incluso que se respete la Constitución y que se interprete de manera lo más pegado al derecho, lo más pegado también a los derechos humanos, lo más pegado a la razón, al sentido común, a la transparencia, ¿no? A los valores democráticos del país. Bueno, han decidido simplemente ponerse al otro lado de la orilla y han decidido simple y llanamente blindar a Dina Boluarte. Han ordenado justamente, como lo mencionaba al inicio, suspender todas las investigaciones fiscales en su contra. Y es más, hasta ha prohibido pues al Poder Judicial que tome medidas como allanamientos a su casa o al despacho presidencial, cuando en la época de Pedro Castillo vimos todos cómo entraban al Palacio de Gobierno buscando fantasmas, ¿no? Porque en ese momento estaban buscando pruebas, ninguna prueba encontraron hasta la fecha. Y bueno, otras palabras, pues se está garantizando impunidad hasta el 28 de julio del 2026, ¿no? Entonces, este por supuesto no es un fallo jurídico, sino que más bien es un fallo político que está siendo diseñado, implementado para proteger a Dina Boluarte y también a quienes la sostienen en el poder. Así de plano empezamos. Y vamos a compartir, claro que sí, la foto también de Dina Asesina, claro, por supuesto, y la estamos compartiendo porque recordar es volver a vivir. Esta mujer carga con la muerte de nuestros hermanos, más de 70 personas fueron asesinadas y 50, según los informes de la CIDH, fueron asesinadas con balas en la cabeza y en el pecho, ¿no? Terrible lo que le ha pasado a nuestro país, pero hoy día el Tribunal Constitucional de la Impunidad pues ha decidido garantizarle, blindarla todo el tiempo que todavía le queda, que es un año desgraciadamente, hasta el 2026, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poco más porque esto, qué cosa se supone que va a pasar, ¿no? Las consecuencias aquí son gravísimas porque ahora pues ninguna investigación va a poder avanzar en contra de Dina Boluarte mientras ella continúe al frente de la presidencia, ¿no? Es decir, todo se paraliza, ya no van a poder solicitar, digamos, nuevas pruebas, ya no van a poder continuar con esta búsqueda de elementos, ¿no? Más elementos de los que ya hay públicamente, más elementos para sentarla en el banquillo. Y dicho sea de paso, no tan solo la ha blindado el Tribunal Constitucional, sino también la ha blindado el Congreso de la República, ¿no? Con un asqueroso blindaje por las masacres, por los casos de corrupción, por los casos de abuso de autoridad que ella lleva encima. Esto también incluye los casos que van a quedar lógicamente paralizados, como es la desactivación del equipo especial de la PNP que apoyaba justamente al EFICOP, el escándalo de los relojes Rolex, su ausentismo en la presidencia por someterse a una cirugía estética, que ella lo negó a más no poder porque es tremenda mentirosa, psicópata, tampoco se le va a poder procesar, ni siquiera tampoco investigar, o sea, ya procesar ya sabemos que no, porque el Congreso la ha blindado, pero ni siquiera se le va a poder investigar según este TC espurio. Y lo más indignante, como repito,
las muertes de las protestas de diciembre del 2022 y el principio de año del 2023 también van a quedar congeladas. No se va a poder avanzar en ninguno de estos casos porque han sido simplemente paralizados, ¿no? Encarpetados por este Tribunal Constitucional. Incluso, pues, el fallo impide, como mencionaba, los allanamientos o medidas restrictivas contra ella, ¿no? Entonces, Dina Boluarte está siendo blindada asquerosamente y está siendo prácticamente inimputable hasta julio del 2026, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco cómo se eligió ese Tribunal Constitucional, porque es importante saber de quiénes estamos hablando. Del Congreso ya sabemos perfectamente que ellos son cómplices y ellos, de hecho, de facto ellos gobiernan, porque Dina Boluarte tan solo es un monigote. Pero ese Tribunal Constitucional hay que un poquito desmenuzar cómo llegaron ellos a ser tribunos, porque estamos hablando de 6 magistrados que tienen prácticamente el poder, digamos, absoluto para poder tirarse abajo la justicia peruana y no tener ningún tipo de consecuencia ante esto, ¿no? Y es justamente que en el 2022, recordemos, cuando el presidente Pedro Castillo estaba en funciones, se estaba cocinando, por supuesto, todo este golpe de Estado, en medio del golpe, ya yendo directamente para vacar a Castillo, para darle un golpe, se tomó esta decisión apresuradamente con un Congreso ilegítimo, con un Congreso golpista, y es que recordemos que en ese momento presidía el Congreso la golpista Mari Carmen Alba y se eligieron estos 6 magistrados literalmente a dedo, a puerta cerrada, sin debate público, menos debate del Congreso. No les permitieron ni siquiera abrir la boca a ninguno de los congresistas. Llevaron su lista de frente a votación. Y lo más inquietante es que hasta ese entonces, recordemos la campaña brutal mediática en contra de Pedro Castillo, pero cuando Mari Carmen Alba y los congresistas golpistas decidieron tirarles la puerta en la cara y no dejaron que ni siquiera hubiese presencia de la prensa en este debate, pues simplemente ahí estaban diciendo en un santiamén, ¿no? Ahí no había censura, ahí no había ocultamiento de información, falta de transparencia, ahí todos estaban pues muy bien acomodados con el intento golpista de defenestrar el gobierno de Castillo. Incluso recordemos que el espurio Jorge Montoya, congresista de Renovación Medieval, lo justificó diciendo simplemente, bueno, pues hay cosas que se debaten dentro de, ni siquiera se debaten, hay cosas que se hacen, dijo, dentro del Congreso, que no es conveniente y que el público pues tiene tan solo ver el final, ¿no? El producto final. O sea, más descarados que eso, de verdad yo no sé qué más descarado uno puede ser, ¿no? Y hay que recordar también que en ese momento Perú Libre ya había firmado la hoja de la traición, porque también fue cómplice en esta elección a dedo de estos magistrados que hoy por hoy hacen todo lo que hacen, ¿no? Y eso me refiero con Waldemar Cerrón, que en la Junta de Portavoces acordaron y él apoyó la elección de este Tribunal Constitucional sin debate en el Pleno y ni mucho menos pues un debate público. Él lo apoyó, él estuvo de acuerdo, votó a favor de, de este teatro que ellos iban a hacer para simplemente elegir a dedo a estos supremos, ¿no? A estos magistrados. Primero, por ejemplo, recordemos que con 14 votos Perú Libre hicieron posible la elección de Francisco Morales, quien hoy preside el Tribunal Constitucional, y luego con 17 votos fueron claves para que Gustavo Gutiérrez Tixe, pues candidato en ese momento al tribunal, que estaba vinculado con el fujimorismo, vinculado con Renovación Popular, también fue electo como magistrado del Tribunal Constitucional. En ese momento yo recuerdo que Silvana Robles, en ese momento era congresista de Perú Libre, ya no lo es más, ahora ya está en una bancada que se hace llamar la bancada socialista, advirtió en su momento, mire lo que dijo Silvana en el 2022, cuando hicieron toda esta jugada para imponer su agenda a través de estos magistrados que hoy son alfiles, por supuesto, del Congreso. Dijo lo siguiente: el fujimorismo ganó un tribunal constitucional a su medida, con la ayuda ingenua y no tan ingenua de otras bancadas. Se refería a Perú Libre. El golpe está más cerca, dijo Silvana en el 2022, así como la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Tal cual. Yo me quedo sorprendida porque en efecto ella en ese momento denunció honestamente lo que estaba haciendo su bancada, en este caso Vladimir Cerrón. Y cuando le preguntan a Portalatino ese mismo año
Portal-Latino simplemente dijo de que ella no estaba ni enterada de lo que se iba a debatir, ni lo que se iba a aprobar, y que prácticamente ya no sabía nada de eso. Había sido una jugada directa de Waldemar Cerrón. Y Waldemar Cerrón, pues por supuesto, no mueve pero ni un dedo, si no es con la complacencia y con la autorización de su hermano Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, esta no es la primera vez, pues, que el Tribunal Constitucional también actúa de manera escandalosa. ¿Y por qué traigo a colación Perú Libre? Porque favor con favor se paga. Esa es la lógica de esta politiquería barata que está empeñando el destino de la patria, la vida de todos los peruanos, a cambio de favorcillos personales. Y es que en este año 2025, pues el Tribunal Constitucional declaró nula una sentencia de Vladimir Cerrón por el caso La Oroya, ¿no? Entonces se dan cuenta, una vez más, pues, ¿no? En vez de que este TC sea un árbitro constitucional, se ha convertido claramente en una herramienta política de la moneda de cambio, ¿no? Tú me ayudas con tal y yo te devuelvo el favor. Y no tan solo eso, recordemos también que este Tribunal Constitucional también le hizo el milagrito a Keiko Fujimori con el indulto a su padre, Alberto Fujimori, el genocida, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad y que salió gracias, ¿no? Salió libre gracias a este fallo de este Tribunal Constitucional. Entonces, obviamente, el pacto fujicerronista desde entonces ya se venía articulando y ejerciendo, o sea, se estaba dando, desarrollando en el 2022, muchos meses antes del golpe de Estado que finalmente en diciembre precipitaron los golpistas porque se venían grandes contratos con las concesionarias transnacionales y que claramente había también lobbies de por medio que precipitaron el golpe en diciembre del 2022, ¿no? Entonces, un blindaje asqueroso al fujimorismo que ha validado incluso la impunidad para los violadores de derechos humanos. ¿Qué Corte Interamericana, qué derecho internacional se han zurrado incluso en los organismos supranacionales? Y ese es el lenguaje hoy por hoy de estos golpistas asesinos, ¿no? Un lenguaje en contra de organismos que velan por los derechos humanos a nivel mundial. Un lenguaje antagónico, fuera del marco de la Declaración de los Derechos Humanos, fuera del marco del respeto, ¿no? A la Declaración de los Derechos Humanos mismos y también de las competencias en donde nuestro país está suscrito internacionalmente justamente para que se evite estos escenarios en donde se violan derechos humanos, pero ellos lo dicen abiertamente y realmente es asqueroso y repudiable porque ellos no lo dicen simplemente como una consigna errática a todo lo establecido, sino que lo dicen porque están dispuestos a volverlo a hacer y no quieren consecuencias cuando ellos lo hagan. Es por eso que continúan con esa narrativa y hoy por hoy nos damos cuenta de que este Tribunal Constitucional ha sido puesto ahí como una herramienta política de moneda de cambio para todas estas bancadas y partidos políticos que no son otras cosas que organizaciones criminales que hoy por hoy gobiernan desde el Congreso nuestro país, ¿no? Nadie los votó para que gobernaran el Perú, pero ahí están gobernando y utilizan a su títere en Palacio Dina Boluarte. Y bueno, también recordemos que hubo un blindaje al Congreso también con el tema de la cuestión de confianza en el 2022. Este mismo Tribunal Constitucional, lo primerito que hizo, ni bien se sentaron estos magistrados, producto de la alianza asquerosa en el Congreso, pues simplemente lo primero que hizo fue avalar a que el Parlamento pudiese negar la cuestión de confianza a discreción, debilitando así al Poder Ejecutivo, en ese momento al presidente Castillo. Y es que gracias a este Tribunal Constitucional, pues ahora el Congreso decide qué cuestión de confianza va y qué cuestión de confianza no va, ¿no? Entonces, cuando Aníbal Torres en el 2022 presenta la cuestión de confianza, ¿qué hizo el Congreso? Pues simplemente tu cuestión de confianza no va. Entonces, no cuenta como la primera interposición de esta cuestión de confianza, que es una herramienta política de control del Ejecutivo sobre el Legislativo. Simplemente no pudieron utilizar esa arma política de defensa. Y es por eso que al presidente Castillo lo dejaron simplemente sin ningún tipo de arma política. Y es por eso que hicieron todo lo que hicieron. Le negaron los viajes, le negaban los proyectos de ley, lo discriminaban abiertamente. Ya era un golpe ya que estaba llegando a su culminación final, ¿no? Entonces, ¿quién avala todo esto para que Castillo quede indefenso ante el poder legislativo, en este caso ante el Congreso?
Pues ¿quién lo avala? El Tribunal Constitucional. ¿De quién? De Fujimori, de Vladimir Cerrón y de todos los satélites de derecha que hoy se encuentran en el Parlamento. ¿Qué otra cosa más hicieron? Bueno, también aprovecharon de pasadita, ¿no? El Tribunal Constitucional en también, pues, apoyar las inhabilitaciones express del Congreso. A los enemigos políticos de este Congreso espurio también los apoyaron, como por ejemplo, en el caso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en donde, pues, el TC rechaza, incluso la deja en la indefensión a Zoraida Ábalos y se pone del lado del Congreso con respecto a las inhabilitaciones. A Zoraida Ábalos, este Congreso la inhabilitó por no haber investigado a Pedro Castillo cuando era presidente en funciones, respetando el artículo 117 de la Constitución, que es justamente acerca de la inmunidad presidencial, en donde claramente te dice por qué causales un fiscal de la nación puede digamos, en este caso, investigar, ¿no? Denunciar a un presidente en funciones. Entonces, por eso la inhabilitan a Zoraida, porque simplemente por respetar la Constitución dijo yo no voy a investigar a Pedro Castillo porque es un presidente en funciones. Entonces, cuando termine su mandato, ahí recién se le va a poder investigar. Ah, ¿no quieres investigar a Zoraida? Listo, inhabilita. Y la inhabilitaron a la pobre Zoraida y o casualidad, hoy por hoy, y en ese momento el TC se puso del lado del Congreso y hoy por hoy el TC se contradice porque ahora resulta de que sí le da la razón a Zoraida Ábalos cuando ella se negó porque es una persecución, lo que no era denunciar, no era investigar, era perseguir a Pedro Castillo en su momento, porque contra Pedro Castillo sí lo que había era un plan de persecución, un plan de lawfare, y en contra de Dina pues no tenemos más pruebas, ¿no? Para nosotros asegurar verídicamente de que esta mujer está pero hasta el cuello con las denuncias que tiene y que por supuesto hay 50 cadáveres que son las pruebas fehacientes de su ferocidad, de su arribismo y de su traición al pueblo peruano, al pueblo que la votó, a los pueblos que la votaron, ¿no? Y también, por supuesto, nos damos cuenta pues que este tribunal constitucional interpreta de acuerdo a lo que le conviene a quién es la persona, y es que es un nivel de cinismo asqueroso y de corrupción que realmente esto es inaudito. También recordemos que el tribunal también interfirió incluso con las labores de la misma fiscalía, por ejemplo con el fallo contra el EFICOP, en donde el tribunal prácticamente desarma este equipo de fiscales que investigaban en su momento políticos por corrupción, financiamiento ilegal. Y bueno, este precedente también ha sido clave pues para luego blindarla a Dina Boluarte, ¿no? Obviamente diciendo, no pueden investigar lo del equipo de FICOP, no pueden investigar a la presidenta porque luego vamos a nosotros a fallar a favor de la presidenta para que ella no pueda ser objeto de investigación alguna, ¿no? Igualmente la limitación de investigaciones a altos funcionarios, aplicando discrecionalmente, ¿no? El bendito artículo 117, cuando le conviene sí, cuando le conviene no. También ha rechazado incluso revisar recursos de comunidades indígenas en casos de extractivismo, de conflictos sociales. Y en la práctica, pues por lo que vemos, este tribunal de la impunidad opera, pues como, a ver, ¿por dónde me pongo? Ahí, opera como eh, eh, tribunal político de la dictadura, ¿no? Lejos de ser un garante de la Constitución, ya tomó una posición política y es bastante clara, no tan solo para la dictadura, sino también para el poder económico, porque como lo decía al inicio, en el 2022, el Tribunal Constitucional también, la segunda cosa después de dejar a Castillo en la indefensión absoluta, fue también fallar a favor de las grandes transnacionales. No vamos a olvidar este fallo de vergüenza a favor de Telefónica, pues donde le reducían drásticamente el monto que la empresa debía de pagar y la liberaron en gran parte de la deuda histórica que tenía con el Perú, ¿no? Entonces, este doble rasero tenemos que nosotros evidenciarlo, porque a Pedro Castillo sí le negaban todo, hicieron todo lo que quisieron con él, pero Dina Boluarte la blinda. Y es que en el caso del presidente, su abogado, su ex abogado Benji Espinosa, recordemos, porque recordar es volver a vivir, llegó incluso a presentar un recurso ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que se paralicen las investigaciones fiscales en su contra. Y recordemos que en ese momento estaba el cuello blanco Juan Carlos Cheque. Sí, ese cuello blanco también fue puesto ahí
para dar el golpe de Estado y hacer el lawfare desde entonces, cuando el presidente era presidente en funciones. ¿Y qué cosa hizo este cuello blanco, Juan Carlos Checkley, ante este recurso del abogado de la defensa de Pedro Castillo? Pues simplemente rechazó ese pedido. ¿Lo recuerda? Que ya esto también lo hemos tocado en otro programa. Y según el sujeto ¿no? Interpretando la Constitución, el famoso artículo 117, ¿no? Que sí permitía que la Fiscalía realizara investigaciones preliminares contra un presidente, decía, aunque no la investigación preparatoria, porque eso ya implicaría una acusación formal por delitos que no están en dicho artículo. Sin embargo, lo que vimos todos nosotros fue justamente que en plenas funciones, Patricia Benavides utilizó todo eso pues para acusar a Pedro Castillo constitucionalmente, ¿no? Entonces, desde el 2022 ya empezaba toda esta guerra, todos estos juicios fabricados para mellar la imagen de Pedro Castillo, y no tan solo mellar su imagen, sino apostar y apoyar la ingobernabilidad que en ese momento vivía nuestro país, ¿no? Entonces, ahí se zurraron pues el artículo 117, y es más, ¿no? No tan solo quedó en Juan Carlos Checkley. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué llamamos también que sería un cuello blanco también César San Martín? Porque luego llega a la instancia una solicitud por parte de la defensa a tirarse abajo este fallo de Juan Carlos Checkley por alejarse de la Constitución, y una interpretación acomodada de Juan Carlos Checkley. Sin embargo, lo que hace San Martín es ratificar la resolución de Juan Carlos Checkley, ¿no? Entonces, desde entonces, por supuesto, los hoy secuestradores del presidente, los que también se han encargado de rechazarle todas los recursos, las reconsideraciones por parte de la defensa del presidente, no era justamente por el caso de rebelión que le están fabricando ahora, era en ese momento presidente en funciones, recordemos, con inmunidad, pero lo que hacían estos sinvergüenzas, estos cuellos blancos, era también de negarle todos los recursos de defensa, incluso él siendo presidente en funciones, ¿no? O sea, le abrían la puerta simplemente a Tutilimundi para que saliera a la prensa a fabricar testimonios inventados, mentiras, injurias, sin aportar ninguna prueba, y automáticamente se ponían como colaboradores eficaces, que dicho sea de paso ya desaparecieron de la faz de la tierra. Ya no sabemos nada de Villaverde, de Carolín López, ya se los tragó la tierra, ya no les sirven más, ¿no? Abrían la puerta para que cualquiera denuncie, para que cualquiera ni siquiera denuncia, ¿no? Denuncia sin fundamentos, sin pruebas, para que persigan pues al presidente Castillo. Con ese pretexto le rompieron la puerta de Palacio, metieron presa a Jennifer Paredes, persiguieron a su familia, no encontraban pruebas, tuvieron que meterse hasta el mismo Palacio de Gobierno. Y realmente esto nos lleva, obviamente, a la conclusión de que esa regla, ¿no? De extender la interpretación a de que sí se puede, se debe permitir la investigación, aunque sea en la etapa preliminar, mentira, ha sido simplemente para defenestrar el gobierno de Castillo, para perseguirlo y para convertir el poder judicial en una herramienta de presión política y mediática de manera constante, ¿no? Entonces, ahora, cuando se trata de Boluarte, pues simplemente este Tribunal Constitucional ha desechado toda la jurisprudencia previa, ¿no? Ahora sí, pues Juan Carlos Cheque, César San Martín, todos los opinólogos, los constitucionalistas de aquel entonces, porque no nos estamos yendo muy atrás, 2022, pues simplemente no tenían la razón, ¿no? Entonces ahora sí, el tribunal ordena suspender por completo las investigaciones con demasiadas pruebas contra Dina Boluarte, y ni siquiera pues investigaciones preliminares, no, nada, ninguna investigación hasta el final de julio del 2026, cuando esta usurpadora, genocida y traidora va a dejar la presidencia del país, ¿no? La queremos ver presa esta mujer, pero claramente vemos que las presiones del poder y que ese Tribunal Constitucional de la impunidad ponen en riesgo siquiera la búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, a Castillo sí se le investigaba preliminarmente y todo lo que fuese, pese al artículo 117, pero a Dina Boluarte no se le investiga ni preliminar ni preparatoriamente, y queda blindada hasta el 2026, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos juristas y opinólogos, porque también ha mostrado un descaro con este doble discurso, que es, por supuesto, importante poderlo mostrar, para que ustedes puedan ver
cómo se mueven justamente estas personas y que finalmente de un año para otro pueden cambiar completamente sus apreciaciones si se trata pues de con la plata baila el mono, ¿no? Si se trata de si su grupo, su clase se encuentra gobernando o no se encuentra gobernando. Ahora vamos a pasar entonces al primer video. Es que la Constitución lo que impide es que sea acusado el presidente, acusado, es decir, que se le promueva una acusación, pero no dice ese artículo en ninguna parte que el presidente no puede ser investigado. No puede haber una investigación preliminar. Inclusive, desde mi punto de vista, podría haber una investigación preparatoria. Y solamente cuando se llega a la acusación, que podría asimilarse a la figura de, o sea, a la denuncia fiscal, que podría asimilarse a la acusación, ahí tendríamos el problema. Pero si partimos de esa tesis, sí, en una investigación ya preparatoria, que se está pendiendo, sí, se le podría incluso pedir una prisión preventiva. No, porque ya no se puede llegar a tanto. Pero, mire... Pero la ley lo permitiría, en teoría, ¿no? No, yo lo que digo es que la Constitución no dice que está prohibido procesar o denunciar y procesar al presidente. Está prohibido acusarlo. Entonces, son cosas distintas. Y estamos en un tema ahora muy complicado porque es esta proliferación de la corrupción. Entonces, esta es una norma que da un privilegio al presidente. Y esa norma de privilegio tiene que ser interpretada restrictivamente, no en forma lata. Claro, porque, a ver, nuevamente, tratando de poner los argumentos. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Ernesto Blume en el 2022 haciendo malabares mentales pues para justificar lo que ya se venía que era el golpe, ¿no? Y que la parte de la persecución judicial era importante en esta trama. Entonces lo que hace Ernesto Blume es decir, bueno, a mí me parece de que hay que extender la interpretación del artículo 117 y de que un presidente, por supuesto, más cuando dice, ¿no? Más cuando está con actos de corrupción, ¿y cómo le llamamos lo que hace Boluarte? Genocidio, asesinatos, claro, si este mismo sujeto justificó las matanzas, eso debe apegarse o debe entenderse y interpretarse de la manera más restrictiva, ¿no? No literal, dice. Ahí sí no es literal, ¿no? Y vamos a ver ahora, pues ahora qué dice con Santa Dina Boluarte, ¿no? A su patrona favorita de toda la DBA. Vamos a ver que ahora qué cosa es lo que, ahora cómo piensa, ¿no? Después del golpe, después de haber defenestrado un gobierno democrático, vamos a escuchar cómo piensa Ernesto Blume, ex magistrado y es más presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Vamos a ver ahora cómo piensa con respecto a esta resolución de vergüenza de este Tribunal Constitucional. Adelante. Correcto, desde el punto de vista constitucional, lo constitucional es que si no se trata de las causales del artículo 117 y hay una investigación, esta debe suspenderse al final del mandato. Entonces, ¿se equivocaron con Pedro Castillo? En cierta medida, sí, se equivocaron, en un momento en que la cosa no estaba clara. Entonces, toda la interpretación, el trabajo y el adelanto que hizo Patricia Benavides estaba fuera de lugar. Lo hizo mal. Interpreto que se debió a un error de enfoque, ¿no? Y es más, yo... Bueno, ahí lo estábamos viendo, ¿no? A Ernesto Blume ahora diciendo, pues claramente, de que él se equivocó, de que se equivocó, no, se equivocaron, otros se equivocaron, menos él, ¿no? Ahora vemos pues este doble discurso, este doble rasero, es una vergüenza, de verdad, es una vergüenza estos tribunos de pacotilla, y créanme que después, cuando venga un nuevo tribunal constitucional, si permitimos que esta gentuza lo siga eligiendo a tan importante, digamos, órgano de justicia, que es el top de los top, se podría decir, ¿no? El más importante, incluso por encima del Poder Judicial, incluso por encima del Ministerio Público, pues imagínense las pachotadas ahora que vamos a escuchar, ¿no? Para defender seguramente una posición contraria de estos tribunos constitucionales que han permitido este blindaje asqueroso a Boluarte. Vamos a ver cómo van a cambiar también de opinión próximamente en otros escenarios, ¿no? Entonces se acomodan, obviamente la coyuntura, la circunstancia, no están regidos por el valor de la justicia, no, ni siquiera por el marco constitucional, no, ellos están hipotecados a los grupos de poder, a quienes realmente manejan el país y que finalmente les conviene ahora tener a esta monigote porque detrás de ella está gobernando Keiko Fujimori, pues mejor dicho, la empleada favorita, ¿no? La empleada favorita del BCP, la empleada favorita de Alicorp y de la banca y de las farmacéuticas y de los grandes grupos empresariales, ¿no? Entonces vamos a ver ahora también, porque no tan solo se queda con Ernesto Blume,
¿no? Que claramente ha quedado clarísimo que con Pedro Castillo decía que el presidente sí puede ser investigado, aunque sea preliminarmente, pero ahora con Dina Boluarte pues sostiene que las acusaciones sí deben suspenderse hasta el final de su mandato, ¿no? Hipócrita, sinvergüenza, mentiroso. Estos sujetos no pueden estar más ni en la vida pública ni en la vida jurídica. La academia después de esto debe de pronunciarse si realmente tienen un mínimo de integridad, de honestidad y de ética. Y luego también tenemos a otro sujeto que hoy por hoy sale en las pantallas, ¿no? Tiene un pasado también ahí, ha sido asesor del Congreso. Bueno, ahora resulta que los asesores del Congreso son los opinólogos, ¿no? En horario estelar de los canales mermeleros. Vamos a escuchar entonces ahora esta contradicción también de Aníbal Quiroga, que ha sido incluso profesor universitario, ha sido también, me parece, ex vocal de la Corte Superior de Justicia. O sea, estamos hablando de gente, ¿no? Cuello blanco, aprista, ¿no? Por ahí viene su talante. Bueno, con Castillo pedía interpretar el artículo 117, vamos a interpretarlo, ¿no? Todos podemos interpretar de A hasta la Z, y ahora con Dina Boluarte pues dice, no se debe manosear la imagen presidencial, la presidencia, hay que preservarla, ¿no? Preocupadísimo él. Vamos a escuchar pues este doble discurso de Aníbal Quiroga. ¿No? Entonces, ¿para ¿Y qué? esa presunción de delito puede llegar antes de que termine el mandato del presidente? Sí, claro. Sí, claro. Y en ese caso, ¿qué es lo que toca hacer? Ahí lo que habría que hacer es cómo se interpreta el artículo 117 de la Constitución, que dice que el presidente no puede ser acusado en un proceso hasta el fin de su mandato. Ese es un privilegio, y los privilegios se interpretan restrictivamente, no extensivamente. Por lo tanto, hay que ver si ese privilegio da, como para una persona que tiene tantas imputaciones, tanta evidencia de delitos comprobados, si se mantiene el parapeto de privilegio, que está hecho como un juicio de negatividad. Es decir, el 117 está hecho para que el presidente no sea perseguido por razones políticas bajo el ropaje de una investigación judicial, pero no cuando hay evidencias claras y concretas de que ha recibido dinero de sobornos. Entonces, ahí vamos a ver si se sostiene la interpretación del 117. Y de verdad, qué vergüenza este sujeto, ¿no? Hay que interpretar el artículo 100, porque este sujeto, imagínense cómo se refería al presidente, porque está siendo investigado por hechos de corrupción, y es bajo el par de aguas, la mentira, ¿no? La manipulación de los supuestos hechos de corrupción, es como esta gente hacía, mejor dicho, el caminito, ¿no? El terrenito, para que finalmente Juan Carlos Checa y César San Martín motivasen fallos en contra de la misma Constitución. Y eso hoy está quedado demostrado con este fallo que ha hecho el Tribunal Constitucional, o casualidad a favor, en este caso no de la figura presidencial, sino para salvarle el pescuezo a Dina Boluarte, ¿no? Entonces vamos a ver ahora también, pues ahora lo que piensa este sujeto, ¿no? Este energúmeno de Aníbal Quiroga, que no, su lugar no es estar en una universidad ni nada, ¿no? Su lugar es estar encerrado ahí en su casa, de la vergüenza que debe quedar como un mentiroso a nivel nacional. Vamos a ver entonces también acá la contradicción. Adelante. En el caso de la sentencia, que es tan importante, lo que se hace es preservar una cosa al futuro, que es la institución de la presidencia de la República. El presidente no debería ser manoseado de esa manera con demandas, denuncias. Mire usted, como antes en el pasado al presidente no se le tocaba, el Código Procesal Penal lo excluye de los testigos, no lo prevé. Dice, los ministros declaran en su despacho o en la fiscalía, los congresistas en su despacho en la fiscalía, los arzobispos, pero no habla del presidente. Entonces la fiscalía cita a la presidenta de la fiscalía. Y va, ¿no? Porque como no está en la ley, va. Y no la trata de presidenta, la trata de imputada, de procesada. Y hay un incidente, porque dice, oye, soy presidente de la República, representa a la nación, tiene el voto popular que no tiene la fiscal de la nación, pero la minimizan y de alguna manera avasallan su dignidad, la dignidad del presidente, que está detrás de ella el voto popular, más allá de que sea Dina, Mercedes, sí, Juanita o quien quiera que sea. O quien venga, ¿no? Ahora, realmente es repudiable ver este grado de cinismo y de esta complacencia de la periodista, ¿no? Porque ahora la narrativa es, pero es que no se trata de Dina Boluarte, por si acaso, esto es quien venga, a cualquier presidente, así, ¿por qué a Pedro Castillo no le respetaron el artículo 117 de la Constitución? Porque ahí sí los opinólogos, los juristas y la prensa mercenaria no se apegaba a la interpretación de la Constitución en el artículo 117 y respetaba la investidura del presidente. Por si acaso, a este sujeto Ángel Quiroga, Dina Boluarte no representa a nadie.
Todo el Perú y el mundo la detesta, la odia. A ti te representará y te representa muy bien por el cínico y sinvergüenza que eres, un lastre para defender a una mujer de dignidad, de que te preocupa mucho la dignidad de Dina Boluarte y la dignidad de las víctimas y la dignidad de las personas que fueron asesinadas por este régimen. Hay que tener muy poca vergüenza para tener el cuajo de sentarse en en una red de señal de televisión y hablar la sarta de estupideces, incoherencias, y pues para simplemente blanquear esta dictadura, blanquear la imagen de esta genocida, de esta usurpadora, de esta traidora, de esta asesina que ha masacrado a nuestro pueblo y que sigue permitiendo el latrocinio al pueblo peruano, al territorio nacional, ¿no? Y bueno, finalmente pues queda expuesto este sujeto como un defensor más de esta dictadura. Y bueno, ahora sí le doy la razón en algo. No se trata de defender a Boluarte. Puede ser Keiko Fujimori, mañana Rafael López Aliaga, pasado mañana seguramente cualquiera de esos nefastos personajes que defienden el status quo, que defiendan la corrupción, que defienden este modelo económico, social, el neoliberalismo salvaje, este modelo que excluye, este modelo que mata de hambre a nuestra gente. Van a defender, por supuesto, a su delincuente favorito, porque ustedes viven de eso, porque ustedes reciben sus sueldos por defender a los delincuentes del poder. Pero claro, tú nunca los vas a ver defendiendo a Caracol, ¿no? No los vas a ver defendiendo a alias Cuchillo, no. Esos delincuentes de poca monta, ellos no defienden, pero sí meten las manos al fuego y defienden públicamente a los delincuentes que están en el poder, a los de saco y corbata, a los cuellos blancos, a toda esa gente, porque ellos son de ahí, vienen de ahí y son de ahí, y son los que defienden, porque son ellos mismos, son un reflejo de ellos mismos. Entonces ahí estamos viendo justamente y realmente repudiable el papel de la prensa mermelera, ¿no? Ay, sí, le sigue la narrativa, ¿no? Lejos de decir, oiga, señor, pero ¿qué me está diciendo usted? ¿Cómo así que esto de la dignidad y de la gente que ha sido asesinada en este régimen? De verdad, qué asqueroso el nivel de la prensa que tenemos. Cero, pues cero imparcial, cero cuestionadora, cero analítica, cero crítica, nada. Totalmente de rodillas ante esta dictadura asquerosa, y esto es para apuntarlo, para acordarnos de todas estas cosas que ellos hacen y dicen, pero nosotros no nos vamos a olvidar, ¿no? Entonces, una clara muestra de que no se trata de principios jurídicos, sino más bien de intereses del mejor postor, ¿no? Intereses políticos y económicos de ver quién le paga, ¿no? ¿Ustedes creen que si este sujeto, o Ernesto Blume, o fulanito, o Romy Chan, no sé, esa señora jurista, dijeran la verdad, ¿ustedes creen que lo van a patrocinar los pools de abogados y los que los financian indirectamente? ¿Ustedes creen que ellos estarían en las esferas del poder de las universidades, de las empresas, de las corporaciones? Simplemente no. Simplemente no. Es por eso que yo acá vengo y también esto resalto, ¿no? Lo que nosotros hacemos realmente es bastante loable. Es por eso que yo jamás voy a hablar mal de mis compañeros, porque yo conozco en carne propia lo que significa ponerse en términos de a nivel profesional, a nivel económico, a nivel académico, lo que significa ponerse del lado del pueblo y por lo tanto en contra de los intereses de la patronal, en contra de los intereses de los que hacen negocios, pero negocios no en función de su trabajo, del punche, no, de negocios turbios, pues, lobbies económicos que realizan en pared con el poder político, con el poder judicial. Entonces, yo reconozco eso y es por eso que yo pido, ¿no? A todos ustedes, hermanos y hermanas, que tengamos esto muy en claro. Acá no está tan solo la cuestión de la disputa política, ¿no? No, acá se juegan las vidas, nos jugamos la vida literalmente. Y esta gente, van a ver, son los mismos que durante la época del Predocas chillaban, ¿no? Chillaban diciendo de que acá no hay democracia, que nos vamos a convertir en Venezuela, que está llegando el comunismo, ¿no? Chillaban, ¿no? ¿Y ellos quién los persigue? Digan ustedes. Ellos nadie los persigue por mentir. Ellos nadie los persigue por existir dentro de la vida pública. Muy por el contrario, los vuelven ministros, los vuelven directores, los vuelven rectores, los premian. A nosotros, a los que luchamos por el pueblo, nos vetan y si pudieran matarnos, nos matan. Y literalmente por eso el presidente Castillo está preso. Por eso hay tantos líderes, luchadores sociales que hoy están presos, porque ese es el costo de luchar por el pueblo. Pero algún día veremos la luz, algún día va a salir el sol más pronto que tarde y veremos pues cómo la justicia va a comenzar a actuar y va a comenzar a sentar en el banquillo a todas estas personas que lo que hacen es destruirle la vida
a la gente que no piensa como ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver también por qué este Tribunal Constitucional, ya haciendo de repente o englobando la idea general, se ha convertido en garante de la impunidad presidencial, la impunidad de la impunidad congresal, ¿no? De la impunidad de los asesinos, de la impunidad de los criminales, de la impunidad también de las grandes corporaciones que no quieren pagar sus deudas, que no quieren tributarle al país, que no quieren devolverle al fisco, ¿no? No quieren devolverle al fisco lo que es del fisco, lo que es del pueblo. Entonces, esta alianza entre el fujimorismo y Perú Libre, hay que resaltarlo, porque esta tradición no empieza ayer, no empieza con Dina desde el golpe de Estado, no, esta tradición empezó mucho antes, y estamos hablando de los primeros meses de 2022, ojo, ¿ok? Y también esta alianza con esta derecha parlamentaria, pues es la que ha permitido tener actualmente un tribunal constitucional a su medida, así como lo tienen en la Junta Nacional de Justicia, así como lo tienen en otras instituciones como la Defensoría del Pueblo. Ellos han colocado operadores políticos. No ha sido elección de magistrados, de tribunos, no, han sido sus operadores políticos. Ellos trabajan para la dictadura y son los garantes de la impunidad. Entonces, en este país estamos viviendo en una dictadura sin ni siquiera un ápice de justicia. Nada, cero. Y si nosotros no nos unimos contra esto, pues simplemente no va a haber justicia. Apúntenlo. Llegó el momento de superar las contradicciones internas del movimiento social. Porque esto es serio. Yo no le estoy viniendo acá a hablar de tonterías. Esto es serio. Si no nos unimos ahora no nos unimos de verdad, no va a haber justicia. No va a haber justicia. Por lo pronto, no va a haber justicia hasta el 2026, hasta julio de 2026. Ya no lo dejó muy en claro este Tribunal Constitucional. Pero si no nos unimos para derrotar a esta derecha mercenaria, putrefacta, racista, esta derecha golpista, antiderechos humanos en el 2026, no va a haber justicia para nadie. ¿Sí? Entonces, esto no tan solo se trata de la búsqueda de justicia, esto se trata también de luchar contra la corrupción, que es justamente el caldo de cultivo para que se generen todos estos tipos de escenarios terribles para nuestro pueblo, de injusticias, de latrocinio, de ir en contra de los derechos laborales de la gente. Todas estas cosas se están haciendo con la complacencia, por supuesto, de la dictadura, ¿no? Entonces, aquí hay 70 muertes ocurridas durante las protestas y que hayan frenado de un porrazo estas investigaciones, simplemente más allá de lo canallesco, es inhumano. Inhumano. Porque claro, yo te puedo aceptar que de repente haya esta extensión de la figura presidencial con respecto al artículo 117, porque me parece un corrupto, porque me parece... Pero blindar a una mujer con pruebas que todos lo conocemos, que son incluso materia pública a nivel internacional, blindarla para que no alcancen justicia las víctimas de las protestas, sus familiares, eso simplemente es inhumano. Entonces, este fallo, por supuesto, es un mensaje terrible para nuestro país, que en este país no hay justicia, que la justicia no le alcanza a los poderosos, que la justicia se acomoda a los intereses, se acomoda para servirles y que los crímenes de Estado pues quedan sin castigo. Ese es el mensaje terrible para el país. Y pues mientras tanto el pueblo continúa en esta lucha de verdad y justicia, ¿no? Porque no vamos a claudicar. Entonces, más allá de un desánimo, que sea una buena razón, compañeros y compañeras, nuevamente vuelvo a decir, para dejarnos de tonterías, porque son tonterías, son nimiedades, las contradicciones pequeñas que tenemos, y para unirnos detrás del liderazgo del presidente Castillo en esta alianza política electoral de Juntos con el Pueblo. ¿Por qué? Porque esta lucha no va a terminar con las elecciones generales de 2026. Posiblemente vayan a tratar de hacer el fraude, hermanos. Y para eso tenemos que estar preparados y organizados para la defensa del voto del 2026, con personeros, con un movimiento social articulado, claro, defendiendo la voluntad del pueblo nuevamente. No va a terminar con las elecciones generales de 2026. Puede generarse desde ahí condiciones o escenarios nuevos para poder recuperar nuestra patria, hermanos. Tampoco termina la lucha ahí.
Vamos a continuar luchando porque el horizonte es una asamblea constituyente para acabar con todo esto, para acabar con el Tribunal Constitucional en la impunidad, para acabar con la ofensoría del pueblo, para acabar con la Junta Nacional de los Cuellos Blancos, para acabar con el Congreso golpista, racista y clasista, ¿no? Para acabar con todos los males de la patria, tenemos que unirnos. Si no, simplemente no va a haber victoria, hermanos. Así que nada, con este fallo el tribunal ha dejado, repito nuevamente, de ser el Tribunal Constitucional y se ha convertido en el Tribunal de la Impunidad. Hoy día pues blindan a Dina Boluarte porque están dispuestos a volverlo a hacer. Van a continuar en esta lógica de blindar al político corrupto, asesino, que les garantice pues simplemente y llanamente impunidad, ¿no? Así que nosotros tenemos que unirnos porque la sangre de las víctimas, hermanos, de la represión no va a quedar y no puede quedar una vez más en la impunidad. Tenemos que unirnos para continuar en esta lucha y para vencer. Con esto me despido, muchas gracias, no se olviden compartir el video para llegar a la mayor cantidad de personas. Eso ha sido todo, nos vemos el día de mañana. Bueno, antes de terminar, aprovecho, he estado un poquito ocupada en algunas acciones que se han venido coordinando, en este caso por la compañera Betsy Chávez. El día de mañana también aprovecho para invitarlos en las afueras del penal de mujeres, anexo de mujeres de Chorrillos. Vamos a estar desde las 10 de la mañana otra vez en un plantón en solidaridad por la defensa de la vida de la compañera Betsy Chávez, y también va a haber una vigilia, va a ser una jornada de todo el día. A las 6 de la tarde va a haber también una vigilia. Hay compañeras incluso que quieren quedarse a acampar, lo cual me parece una muy buena idea, y ahí vamos a estar, por supuesto, de manera solidaria, coherente, porque la vida de nuestra compañera vale. Para esta dictadura, por supuesto, no vale, pero para nosotros, el pueblo, por supuesto que vale, y es necesario mostrar esos gestos de solidaridad. Si desean de repente apoyar en algún sentido, ya saben, ustedes me pueden escribir. Creo que acá en el YouTube no hay acceso directo de mensaje, pero pueden seguirme en mis redes. Un canal directo para poder hablarme, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, es a través del Twitter, ¿ok? Ustedes buscan Zaira Arias Twitter, ahí les va a aparecer. También recuerden que en Facebook tengo una página que me han hackeado, que es la página de 75,000 seguidores, es verificada. Esa no es mi página. Si ustedes me escriben ahí, les va a contestar seguramente los delincuentes. No voy a ser yo. Mi página es Zaira Arias, todo en mayúscula, y tengo de perfil la foto última que me he tomado en el evento de la presentación de la Alianza Política de Juntos con el Pueblo, ¿sí? Así que nada, dicho esto, ya saben, me pueden escribir al interno también. No se olviden de reaccionar, comentar y sobre todo compartir este video para que llegue a la mayor cantidad de personas. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Bye, bye.